Feliz sábado para todos, hermanos. Qué bueno saludarles en esta oportunidad, estar con ustedes para compartir juntos un poco de la palabra en este sábado. Hoy intentaré no extenderme tanto, ya que no es una clase, ¿no? Aunque uno nunca pierde la manía de dar clases todo el tiempo. Así que, de todo modo, es sábado y es temprano. Yo a veces veo, hay iglesias que empiezan temprano, 7 de la mañana y terminan a las 9, y uno dice, ¿qué hacen en la casa a las 9 de la mañana un sábado? No sé, yo no sé. Harán obra misionera, qué sé yo. Hermanos, hoy quiero compartir con ustedes una noticia que ya todos sabemos, ¿no? Yo creo que todos estamos atentos a la ruleta de la muerte que está en la Tierra en este momento, ¿no? ¿Por qué le llamo así la ruleta de la muerte? Hay un cohete que desde el día 29 de abril está dándole vuelta al planeta, no sé cómo, y que entre hoy o mañana va a caer, un cohete chino, que supuestamente perdieron el control de este aparato. Y hoy hay canales de YouTube que están transmitiendo 24 horas el recorrido del cohete, por dónde va. Y la gente está pendiente porque en cualquier momento puede caer. Y la gente está, algunos alarmados, algunos tranquilos, otros pensando que es mentira, otros asustados. Hay de todo en este mundo. Y si eso es con algo que puede ser verdad, puede ser mentira, no sé. Yo en realidad, pues, ya uno como está el mundo ya no sabe ni qué pensar en lo que está sucediendo. El hecho es que estamos en el tiempo del fin y estamos nosotros viviendo en un mundo que cada vez se está desmoralizando. Y yo hoy he preparado un tema que creo que es importante que lo analicemos. Creo que es importante que nosotros estudiemos esta temática porque también nos afecta a todos en la sociedad que estamos viviendo. Pero antes de iniciar, y como ya hemos hecho varias oraciones, yo igualmente quiero aprovechar para hacer una oración más y pedirle al Señor que nos ayude, porque realmente estamos viviendo momentos importantes como cristianos. Vamos a orar. Querido Padre, en este momento, al abrir tu palabra, queremos que seas tú el que nos instruyas, el que nos capacites, el que nos oriente y el que nos muestre a través de tu palabra lo que debemos hacer en un mundo que está conmocionado. Un mundo donde cada quien hace lo que bien le parece, cada quien piensa lo que cree que es verdad o es mentira. Pero nosotros estamos confiados en que tú tienes el control de todas las cosas y nos guías a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén, amén. En este día quiero compartir con ustedes la temática de la política. Así mismo como usted lo acaba de escuchar, la política. Siempre hemos escuchado que la política y la iglesia nunca se deben mezclar. Y aunque eso es verdad, la política y la iglesia no se mezclan, la etimología de la palabra sería interesante estudiarla, porque hoy en día política es término o se identifica la política con corrupción. ¿Sí? Política, corrupción. Siempre se identifica política con deshonestidad. Siempre se identifica política con partidismo, derecha o izquierda. De hecho, los términos derecha o izquierda son relativamente jóvenes. Si vamos un poco a la Revolución Francesa existió porque había grupos de personas que estaban en contra de la monarquía en Francia. Entonces en el Parlamento se sentaban las personas en dos alas diferentes, los de la izquierda y los de la derecha. Los de la izquierda eran los que estaban en contra de la monarquía y los de la derecha son los que estaban a favor de la monarquía. De ahí vienen la historia de estos términos, izquierda o derecha, estar a favor o estar en contra de algo. Y lo interesante de todo esto es que después de la Revolución Francesa se empezaron a promover movimientos de democracia, es decir, dejar de ser monárquicos para empezar a ser democráticos. La misma palabra democracia tiene una terminología interesante porque demo tiene que ver con la gente, las personas. Y la cracia tiene que ver con el gobierno, es decir, el gobierno del pueblo, el gobierno de la gente, el gobierno de las personas. Y a partir de ese momento empezaron a surgir otras terminologías como
que queriendo expresar que la voz del pueblo es la voz de Dios. Entonces allí volvemos otra vez a meter la vida espiritual. Aunque la Revolución Francesa había desglosado la política de la religión. De hecho, la religión tenía mucha inherencia en la política antes de la Revolución Francesa. Con la Revolución Francesa, la Iglesia pierde ciertos poderes, incluyendo la responsabilidad de casar a las personas. Ese poder de casar a las personas lo adquirió el gobierno o los gobiernos mundiales a través de la Revolución Francesa. La Iglesia pierde cierto tipo de poder. Sin embargo, nunca se ha dejado a Dios de un lado, por lo menos en palabras, porque fue la misma Revolución Francesa la que promovió el ateísmo hacia las naciones. Que cada quien crea lo que bien le parezca y que cada quien viva lo que bien le parezca, siempre y cuando respeten las leyes establecidas por los parlamentos y por los gobiernos instituidos. Y el término democracia, en cierto sentido, fue simplemente de papel, porque aunque las personas tenían el derecho y la responsabilidad de elegir democráticamente a sus líderes, esos líderes, aunque no eran monarcas, adquirían un poder donde todo el mundo tiene o debía, incluso todavía debe obedecer, porque es la voz del gobernante. La voz del pueblo es la voz de Dios y la voz del gobernante es la voz del pueblo. Entonces pareciera que hay una alianza en todas esas cosas. Por supuesto, hay gobernantes que no son muy bien vistos con el paso del tiempo y las personas en su derecho democrático salen a la calle a manifestar o intentan tratar de expresarse, y por eso se crean también los parlamentos, los senados, las cámaras y muchos otros tipos de gobiernos minimizados, para que estos gobiernos representativos, estos gobernadores o estas personas que tienen responsabilidad en territorios más pequeños, sean la voz representativa de un pueblo. Pero nos hemos dado cuenta que en muchos gobiernos en el mundo, el gobernante supremo, que en este caso vendría siendo un presidente, debe tener buenas relaciones con los gobernantes de pequeños lugares para que de esa manera se solidifique el gobierno. Por eso se habla de partidismo. Y aunque las personas tienen ideologías diferentes o maneras diferentes de ver la vida, ahora se respeta en la voz del partido, porque el partido es el que regula a los gobernantes. En realidad no es el gobernante el que toma la decisión. Se toma a través de los partidos, a través de una junta directiva, y se toman consensos. Esto lo sabemos muy bien. Pero ¿qué tiene que ver esto con nosotros que estamos esperando la venida del Señor? Me llamó la atención y estuve leyendo un libro, no sé si usted lo tendrá en su casa, y yo creo que este libro ya incluso dejó de existir, se llama Jesús el Líder. Cuando yo vi la materia de liderazgo pastoral en la universidad, tocamos muchos temas, incluso el tema de la política. Y el autor de este libro, Jesús el Líder, dice que la palabra política viene del griego polis. Polis es muchos, muchos. Y ticos viene de parásitos, muchos parásitos. Es decir, que la política siempre se va a asociar con las cosas mal vistas o indeseables. Pero como organización, como institución, llámese religiosa o educativa, todas las instituciones manejan algo llamado las políticas institucionales, que son las normas que regulan el comportamiento de aquellos que hacemos vida dentro de una institución. Es decir, hay normativas. Y si lo vemos desde ese punto de vista, nosotros podemos decir que Dios maneja también una política, aunque el término es inadecuado, pero si nosotros lo vemos desde el punto de vista de que las organizaciones tienen políticas que regulan el comportamiento de las personas, entonces podemos decir Dios tiene una normativa y Dios tiene una manera de regular también las cosas que están pasando en su universo. Y aunque el término es inadecuado, podríamos decir Dios tiene su política. En realidad Dios tiene sus normativas y Dios tiene sus principios de gobierno que están fundamentados en una ley, que son los 10 mandamientos. A diferencia del gobierno de Dios y el gobierno de los hombres tiende a cambiar las leyes con el paso del tiempo, tiende a modificar las leyes, tiende a adaptar las leyes a los gustos o a las conveniencias de las personas. Pero la ley de Dios no es así. La ley de Dios está establecida y no va a cambiar por más que nosotros queramos cambiarla. Es imposible, porque el único que regula el gobierno universal es Dios, y Dios estableció, y Dios no se equivoca.
Pero como nosotros estamos en este planeta, estamos en este mundo, ahorita que hay un cohete dándole vuelta al mundo y estamos esperando que caiga entre hoy o mañana, y no sabemos dónde va a caer, estamos en este mundo, tenemos que vivir la realidad de este planeta. Y este planeta está establecido por gobiernos y en algunas ocasiones en monarquías representativas o simplemente monarquías históricas. Y incluso eso ha repercutido en la vida de nuestra iglesia, porque en la iglesia ya incluso nosotros utilizamos términos que utilizan normalmente los gobiernos nacionales. Utilizamos el término presidente, secretario, tesorero. Son términos nada más, son terminologías simplemente para demostrar la responsabilidad que tiene una persona. Y vuelvo y le repito, como esto nos afecta a nosotros como cristianos, por lo general utilizamos textos bíblicos para defender nuestras posiciones o nuestras ideologías políticas o nuestros gustos o nuestros descontentos hacia algunos gobernantes o dirigentes. Y cuando estamos a favor de un gobernante y tenemos hermandad que está en contra de algún tipo de gobernante o algún tipo de política o decisión tomada por un gobernante, entonces normalmente nosotros citamos un texto, vamos a buscarlo. ¿Qué texto es el que citamos? Vamos a citar, por ejemplo, Lucas 20:25. Lucas 20:25. Este es el texto que a veces utilizamos para defender una posición como cristiano con respecto a las decisiones políticas que se toman en un gobierno, una nación, una región, un departamento, sea como sea. ¿Qué dice aquí, por ejemplo, Lucas 20:25? La palabra del Señor dice, Jesús les dijo, dad al César lo que es del César y dad a Dios lo que es de Dios. Este es normalmente el texto que se utiliza para demostrar nuestro civismo y nuestro respeto a las leyes instituidas por los gobernantes actuales. Dar al César, es decir, hay que cumplir las leyes. Cuando salió esto de las normas sanitarias, no faltaba hermano que dijera, no, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, porque algunos estábamos en contra de algunas políticas de las normas sanitarias que se estaban estableciendo dentro de la iglesia y de las normas que estaban regulando nuestra adoración en la iglesia. Había gente a favor y había gente en contra. Y siempre estaba este texto a colación, dar al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios. Pero ¿cuál es el contexto real de este versículo? El contexto real de este versículo es la cuestión del tributo. A Jesús lo están tentando, es decir, que buscaron una manera de que Jesús cayese en un error. ¿Es lícito, Señor, dar tributo al César? ¿Es lícito pagar los impuestos a esta nación pagana que nos está gobernando no porque nosotros las elegimos? Nosotros no elegimos a los romanos llegaron y conquistaron aquí este territorio, nosotros no queremos a los romanos están regulando nuestra normativa de vida. Entonces, Señor, ¿es lícito dar tributo al César? Y Jesús dijo, pásenme la moneda. Jesús ve la moneda y pregunta, ¿de quién es la inscripción? ¿Quién elaboró esta moneda? Dice, el César. Entonces dar al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios. Dedíquense ustedes a la vida espiritual y dejen que Dios tenga el control de todas las cosas, incluyendo los gobiernos nacionales. Dedíquense a la vida espiritual. Dedíquense a entender cuál es la voluntad del Señor y por qué los romanos están en este momento gobernando. ¿Por qué Roma tomó posesión de Israel? ¿Por qué el emperador ha establecido normativas para con una nación que debía haber sido libre? Entonces, con esta reflexión que Jesús hace en estas pocas palabras, dar al César lo que es del César, yo pienso en lo que Dios había revelado a Nabucodonosor, rey de Babilonia, a través de un sueño. Vamos al capítulo 2 del libro de Daniel. En el capítulo 2 del libro de Daniel, ustedes saben muy bien que Nabucodonosor tuvo un sueño. Ese sueño tenía un significado donde reinos sucesivos tomarían el control incluso de la tierra prometida, Israel. Y como nosotros hemos estado estudiando el pacto y la promesa a través de la guía de estudio, nos hemos dado cuenta que Israel rompe el pacto, rompe la relación con Dios y pierde incluso el territorio que Dios le había asignado. Eso lo leímos en la lección de esta semana. La simiente de Abraham. Israel perdió el territorio por la desobediencia. Y cuando Nabucodonosor tiene este sueño,
Había israelitas que vivían en Babilonia porque habían sido deportados y Babilonia había tomado el control de Jerusalén. Y en el sueño, Daniel le dice a Nabucodonosor, Dios le ha revelado al rey las cosas que van a suceder. Tú eres la cabeza de oro de la estatua de la cual soñaste. Pero después de ti vendrá otro reino inferior al tuyo. Y después de ese reino vendrá uno tercero. Y después de ese tercero vendrá un cuarto reino. Y después de ese cuarto reino habrá una división del reino. Pero el Señor vendrá como una roca y establecerá el reino eterno. Y con ese contexto, hermanos, hay otro versículo clave que también citamos nosotros cuando tenemos que hablar asuntos de política como hermanos de iglesia. Daniel capítulo 2, versículo 21. Daniel le dice a Nabucodonosor, y mire la manera como Daniel expresa el mensaje, y ahora analice la manera como tú y yo a veces utilizamos el texto. Versículo 21, el Señor cambia los tiempos y las épocas. Quita, ¿qué cosa? Quita reyes y pone ¿qué? Reyes. Este texto también lo utilizamos para decir que los gobernantes que están puestos en este momento en los países fueron colocados por Dios, porque Dios pone y quita reyes. Ahora, yo le acabé de citar lo que dice Lucas y la manera como debemos interpretar correctamente, dar al César lo que es del César y dar a Dios lo que es de Dios. Ahora vemos Daniel, que también es un versículo que utilizamos en el contexto político como cristianos. Y somos los primeros en decir que la política y la religión no se mezclan, pero citamos la Biblia para defender posiciones políticas. Y decimos, Dios pone reyes y Dios quita reyes. Es decir, que los gobernantes que Dios colocó, según el texto, si lo leo de esa manera, están ahí porque Dios quiso que estuvieran ahí o porque Dios los puso allí. Entonces el que está a favor de un gobierno o una posición política siempre va a decir, es que ese gobernante lo puso Dios. Pero ¿qué pasa, hermano, si yo sigo leyendo el versículo? ¿Por qué no sigo citando el resto del versículo? ¿Y por qué no leo el contexto para entender la realidad de lo que el mensaje me está diciendo? Vamos a leer desde el versículo 20, el contexto inmediato, el versículo 20. Dijo Daniel, alabado sea el nombre de Dios. ¿Por cuánto tiempo? Por los siglos de los siglos. Porque de él son, de Dios es, ¿qué cosa? Número 1, el poder y ¿qué más? Y la sabiduría. Dos cosas. Daniel le dice a Nabucodonosor, Dios te ha revelado el futuro, pero de él es el poder. El poder no es humano, el poder es divino. Y la sabiduría no viene de los hombres, la sabiduría viene de Dios. Versículo 21, él cambia los tiempos y las épocas. Él quita reyes y pone reyes. ¿Qué sigue diciendo el versículo 21? Da sabiduría ¿a quiénes? ¿Al mundo? No, dice a los sabios. ¿Quiénes son los sabios? ¿Qué es la sabiduría? El temor al Señor. ¿Qué es la inteligencia? Apartarse del mal. O sea que el Señor le da sabiduría es a su pueblo fiel. E inteligencia a los entendidos, a los que comprenden que lo que está pasando a nuestro alrededor es una demostración de que esto está llegando a su final. De que el Señor le está diciendo a su pueblo que nos preparemos porque ya los tiempos se están cumpliendo. Estamos viviendo los últimos momentos de la gracia del Señor sobre esta tierra. Y cuando él dice, él pone reyes y quita reyes, Dios sabía que los imperios dejarían de existir y empezaría a surgir una época como la de los pies de la estatua, mezclada de cristianismo con poder civil. Él sabía que habrían divisiones humanas. Dios sabía que los imperios, los reinos y las monarquías acabarían y se implementaría un sistema en papel llamado democracia. Y las personas tendrían ahora la responsabilidad de elegir a sus gobernantes. Cuando un gobernante llega a un puesto, una silla gubernamental, Dios permitió, pero no fue específicamente porque Dios quiso que fuera así, sino que le dejó la libertad a las personas a tomar las decisiones. Fuimos nosotros los que elegimos los gobernantes. Fuimos nosotros los que votamos por ellos para que ellos dirigieran. Pero en ningún momento le consultamos al Señor. Y aquí dice claramente que Él le da inteligencia a los sabios y a los entendidos para que nosotros sepamos elegir bien.
Y ahora está el otro grupo de hermanos en la iglesia que dice, yo ni me va ni me viene. Es decir, que hagan lo que quieran, que pongan al que quieran. Y está el otro grupo que dice que es mi deber yo elegir a mi gobernante. Entonces, ahí hay posiciones divididas. Yo no voy a decir cuál está en lo correcto, cuál está en el error, pero estoy diciendo lo que está pasando en realidad. Pero ¿cuál era el plan original de Dios? El plan original de Dios era que el pueblo de Israel mantuviese no una monarquía, sino una teocracia. Y en esa teocracia Dios fuera el gobernante supremo para que las otras naciones pudiesen ver en Israel un modelo de vida y que todos copiaran el modelo de Israel. Pero Israel hizo todo lo contrario. Puso su mirada en los gobiernos que estaban alrededor. Y mire lo que pasó. Vamos al al primer libro de Samuel. El primer libro de Samuel en el capítulo número 8. Y nosotros vamos a encontrar allí una circunstancia particular. Primero de Samuel, capítulo 8. El contexto del capítulo 8 me dice a mí que Israel le dijo a Samuel, que era el juez y sacerdote de Israel en ese tiempo. Le dijo a Samuel, Samuel, ponnos un rey para que nosotros seamos como las demás naciones. Y Samuel se molestó, se indignó, se entristeció. Y fue y le preguntó a Dios, Señor, ¿qué voy a hacer con este pueblo? Y Dios le dijo, no te preocupes, Samuel, que ellos no te están desechando a ti, me están desechando a mí. Escucha al pueblo, escúchalos. Y adviértele las consecuencias, los peligros de elegir un gobernante como las demás naciones. Habla con ellos, no los dejes sin advertencia. Escucha lo que ellos están diciendo y habla con ellos, adviérteles. Y si ellos van a elegir rey, van a elegir el rey que yo diga, el rey que yo les ponga. Pero ese rey, cuando tenga el poder, tendrá ciertos privilegios, tendrá ciertos beneficios y se los vas a poner, que los beneficios del rey sean tantos que el pueblo pueda incluso hasta decidir no tener rey por todas las cosas que iba a tener el rey y que el pueblo iba a tener que satisfacer los caprichos del rey. Tenía que agarrar sus hijas para que fueran cocineras, tenían que poner a sus hijos para que sean aguadores, para que fueran carreteros, para que llevaran sus animales. Tenían que pagar constantemente un tributo mensual, anual. Tenían que dar oro, plata para el beneficio del rey, para que el rey pudiese complacerse en lo que quisiera. Ahora, hermanos, el Señor les dijo, vamos al versículo 18. El versículo 18, yo le invito a que usted en su casa tranquilamente lea ahí todo el capítulo 8 para que se dé cuenta todas las cosas que se le había impuesto a Israel al tener un rey. Versículo 18. En aquel día cuando el rey asuma todos sus derechos gubernamentales, en aquel día, dice el Señor, clamaréis a mí a causa del rey que habéis elegido. Clamarás, orarás. Señor, este rey que nos pusiste, este rey que pusimos, este rey no sirve para nada. Cámbialo, Señor. No sé, pon otro rey, no sé, alguien mejor, quizás otro más capacitado. Qué sé yo, qué tantas cosas se le podía reclamar por causa del rey. Pero el Señor dice, en aquel día clamaréis a mí a causa del rey que habéis elegido. Pero el Señor, ¿qué dice, hermano? ¿Qué dice allí? El Señor no oirá. No oirá. Ustedes saben muy bien de dónde vengo yo. Ustedes saben muy bien el estilo de vida que yo deseché estando en mi tierra. Ustedes saben muy bien las circunstancias que me hicieron a mí emigrar. Y yo escuchaba personas dentro y fuera de la iglesia, personas que ni creían en Dios, que le decían a uno, oye, ore para que este gobierno caiga. Ore para que este gobierno caiga. ¿Quién lo eligió? ¿Fue Dios quien puso el gobierno? ¿O fue la gente que votó por el gobernante? ¿Qué dice el versículo? Dios no oirá esas oraciones de clamor. Porque muchas personas están deseando que los gobiernos caigan o cambien para ellos satisfacer sus gustos personales. ¿Por qué no decimos más bien, Señor, dale sabiduría a los dirigentes para que actúen de la manera correcta y para que nosotros podamos adorarte bien a ti en todo momento? Pero entonces sale una ley, un ejemplo, una ley que va a favor del aborto y sale gente
a apoyar esas leyes. Sale una ley a favor del matrimonio homosexual y va la gente a apoyar esas leyes. Pero vaya usted, póngase en contra para que vea. Pónganse en contra de esas leyes. Para que usted vea que lo llaman como somos, intolerantes. Dice que el Señor no oirá porque nosotros hemos consentido en elegir a esos gobernantes. El Señor no oirá el clamor del pueblo. Y Samuel le advirtió al pueblo eso: cuando ustedes clamen por culpa de los gobernantes, Dios no lo va a escuchar. No pierdan su tiempo. Pídale más bien perdón a Dios por los errores que han cometido, porque ustedes están sufriendo las consecuencias de sus propios desvíos. Versículo 19. ¿Cuál fue la reacción del pueblo, hermano? Dice: el pueblo no quiso oír la voz de Samuel. Antes dijeron: no importa, vaya un rey sobre nosotros. No importa, que venga, lo que queremos es rey. ¿Sí? No vengamos a llorar ahorita por lo que está pasando a nuestro alrededor. Si cuando tuvimos la oportunidad de tomar una decisión, no consultamos al Señor. Mire, mis queridos hermanos, yo no concibo, de verdad se los digo, que alguien que diga creer que Cristo viene pronto a buscarnos esté manifestando por lo que está pasando en un país, una región X. Si nuestra mirada no está puesta en esta tierra, tiene que estar en la patria celestial. Yo recuerdo una vez que un predicador, cuando yo estaba en Venezuela, predicador, le invitaron a una campaña y él decía que él no concebía por qué la gente se quejaba tanto de la situación del país. Y él decía: no hay que quejarse, no hay que quejarse. Y yo le decía: claro, hermano, porque usted predica aquí una semana y se vuelve para los Estados Unidos, pero nosotros estamos aquí viviendo la realidad. Ahora yo les digo, hermanos, yo les digo de corazón, yo entendí y yo comprendí que no importa la realidad que nosotros estamos viviendo, Dios siempre va a sustentar a su pueblo nunca le va a hacer falta nada cuando somos fieles, porque Dios tiene el control de todas las cosas. Este mundo cada vez va a ir de mal en peor. Ahora yo quiero que vayamos al libro de Apocalipsis. Vamos al libro de Apocalipsis. Ustedes saben que yo siempre utilizo el Apocalipsis para mis enseñanzas. Y yo voy a encontrar allí que el pueblo de Dios tiene que enfocarse muy bien en lo que realmente le interesa. Claro que a mí me afecta la economía. Claro que a mí me afecta las decisiones que tomen los gobiernos. Por supuesto que a mí me afecta. Pero ¿sabe qué aprendí yo estudiando el Apocalipsis? Que en el tiempo de la persecución de la iglesia de Esmirna, los hermanos de Esmirna, los hermanos que vivían en ese periodo de persecuciones romanas, ellos le oraban al Señor, le rogaban al Señor que el imperio romano no cayese. Escúcheme bien. Ellos le rogaban al Señor que el imperio romano no cayese. Porque el apóstol Pablo y Daniel habían dicho con claridad que después del cuarto imperio, ¿cuál es el cuarto imperio? Roma. Primero Babilonia, segundo Medo-Persia, tercero Grecia, después Roma. Eran 4 bestias, un león, un oso, un leopardo y una bestia espantosa. Después del cuarto imperio llegaría algo llamado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cuerno pequeño, la mezcolanza entre el barro y el hierro. Y la hermandad prefería estar en persecución que ver llegar al hombre de pecado. Cuando la iglesia asumió un poder político, la iglesia antes perseguida se convirtió en una iglesia perseguidora para no perder el poder. Y esa es la razón por la cual nosotros enseñamos que la política y la religión no se mezclan, porque cuando la política entra dentro de la vida cristiana, entonces nos corrompemos, excusándonos a que Dios nos ha dado un poder. Y eso debe llamarnos a reflexión a nosotros. Los hermanos de Esmirna oraban para no pasar a la siguiente etapa de la historia del cristianismo, de no tener que ver a la iglesia oscurecida por culpa de los gobiernos de este mundo. La iglesia llegó a romanizarse y hoy las iglesias pareciera que están cundidas por los efectos de las decisiones políticas. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 4, versículo 11? En Apocalipsis 4, versículo 11, yo voy a encontrar el siguiente texto.
Un texto que nos ayuda a enfocarnos en lo que realmente es importante. Dice así: Señor, esto es un clamor, Señor, Señor y Dios, digno eres de recibir tres cosas. Número uno, gloria. El ser humano hoy en día quiere atribuirse la gloria que solo le corresponde al Señor. Si los gobernantes de este mundo buscaran al Señor, buscarían su gloria, no la gloria personal. Y hoy en día los políticos buscan su gloria personal. ¿Sí? Así que tenemos que darnos cuenta que nosotros tenemos que estar enfocados en la gloria al Señor. Por eso el mensaje del ángel dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Entonces, darle gloria, darle honra al Señor, ¿y qué más? Y poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad fueron creadas, ¿y qué más? Y existen. Es decir, que el que nos da la vida, el que nos da la existencia, el que nos sustenta cada día es Dios. Nosotros vivimos por la fe. Que yo debo respetar, sí, yo debo respetar siempre y cuando las decisiones tomadas por los países, por los gobernantes o por las instituciones que tengan influencia mundial no afecten mi vida espiritual y no vayan en contra de los principios de mi fe. Porque la gloria, la honra, el poder solo se la merece el Señor Todopoderoso, porque por Él existimos y subsistimos. Apocalipsis 5, versículo 12, ahí mismo, capítulo 5, versículo 12. En medio de una adoración se escuchó la siguiente voz: el Cordero que fue muerto es digno de recibir, y mire lo que viene a continuación, 7 palabras: poder, riqueza, sabiduría, fortaleza, honra, gloria, ¿y qué más? Y alabanza. Es decir, que nuestra dedicación de tiempo y capacidad, aunque vivimos en este mundo, tiene que ser para el Señor. Nuestro tiempo, nuestra capacidad, nuestros clamores tienen que ser para que Dios tome el control de todas las cosas. No para que Dios mejore las cosas. Escúcheme bien, no para que Dios las mejore, para que Dios tome el control. Si Dios toma el control, sabemos que lo que Él decida será lo mejor para nosotros. Porque yo no puedo poner mi mirada aquí en esta tierra. Todos los países del mundo, todas las naciones, en algún momento se van a unir y van a tomar una decisión por una crisis mundial que va a haber. Este mundo se va a ir desmoronizando poco a poco y lógicamente se va a levantar un líder mundial que nosotros creemos que será un líder religioso, que también tiene inherencia en la política, porque todo gobernante que gana, todo gobernante que llega a un puesto, va y le besa la mano allá en Roma al Papa. ¿A quién le van a pedir consejo? Pues al dirigente político religioso del mundo, un hombre que ha pisoteado a través de un gobierno mundial los mandamientos del Señor, un sistema político que ha proclamado la idolatría y que ha echado los mandamientos de Dios por tierra. Entonces, ¿cómo ven? Vamos a venir nosotros con nuestra cara a decirle al Señor que cambie las cosas, cuando en realidad el mundo entero no está buscando hacer la voluntad del Señor. El remanente del Señor siempre será sustentado. Vamos a un versículo más, Apocalipsis, pero esta vez en el capítulo 19. En el capítulo 19 de Apocalipsis nosotros vamos a encontrar la visión del Señor Jesús de la siguiente manera. Apocalipsis 19, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y un caballo blanco. El caballo era el vehículo de los reyes cuando salían a la batalla. Los reyes eran los que montaban caballos, los soldados iban a pie. Y dice aquí que el cielo estaba abierto y un caballo blanco, y el jinete se llamaba Fiel y Verdadero, que juzga y pelea ¿con qué? Con justicia. La verdadera justicia, no la justicia del mundo. La justicia del mundo es diferente. La justicia del mundo se manipula, las leyes se manipulan. Hay quienes dicen que los abogados son criminales con títulos. Si hay aquí un abogado, me disculpa, pero eso es lo que dice la gente en la calle. Los abogados son criminales con título. Versículo 12.
Sus ojos eran como llamas de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Y aquí hay algo interesante porque el Señor tiene muchas diademas, muchas coronas en su cabeza. Cuando nosotros leemos capítulos anteriores del Apocalipsis, vamos a ver un dragón con diademas y vamos a ver una bestia con diademas. Y en el capítulo 17, 18 de Apocalipsis vamos a ver esa misma bestia ya sin diademas, sin coronas en la cabeza. Porque el Señor quitó esos poderes. El Señor tiene todo el poder, el Señor tiene todo el control. Entonces los cristianos, aunque vivimos en una sociedad, entre comillas, democrática, nosotros debemos tener un gobierno teocrático, que Dios dirija la vida, que Dios nos ayude a tomar decisiones. Y eso va desde la casa hasta el templo y en el trabajo. Consultar a Dios en todo. Cuando tú vas a emprender un trabajo, tú debes consultar al Señor. Cuando tú vas a emprender un negocio, tú debes consultar al Señor. Cuando yo estoy aquí en mi casa, tomar una decisión, yo debo consultar al Señor. Y cuando como iglesia nos reunimos para tomar decisiones, usted sabe que la iglesia, algunos dicen que es democrática, otros dicen que es representativa. Sí, ahí hay una discusión, aunque el manual dice algo, no es que la iglesia es democrática, no, que la iglesia es representativa. Pero cuando nos reunimos como iglesia, nosotros debemos consultar al Señor antes de tomar una decisión, para demostrarle al mundo que nuestra iglesia es teocrática, es decir, que Dios es el que dirige y es el Dios el que utiliza a sus hijos para tomar las decisiones. Y cuando nosotros no consultamos a Dios para tomar las decisiones, entonces todo es catastrófico. Pero voy a terminar el versículo. Estoy en Apocalipsis 19:12. Sus ojos eran como llama de fuego y en su cabeza había muchas diademas. Tenía escrito un nombre que ninguno conocía sino solo él mismo. Vestía una ropa blanca empapada en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco, limpio, lo seguían en caballos blancos. De su boca salía una espada aguda para herir con ella ¿a quién? ¿A quién? A las naciones. Entonces, si nosotros pertenecemos al ejército del Señor, si nosotros estamos en batalla espiritual, nuestra batalla no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades. Nosotros tenemos que salir a la calle a defender la palabra del Señor, a defender los mandamientos, a decirle al mundo que el aborto es un crimen. Pero no es que vamos a salir con pancarta y ahí hacer manifestaciones y tapar las calles. No, lo vamos a decir con nuestro estilo de vida diario, con nuestras enseñanzas, con nuestros estudios, persona a persona, o cuando tenemos la oportunidad de hablar en público. Y a mí me asusta algo en este momento y se los voy a decir de corazón. La manera como se están rigiendo hoy en día las naciones y cómo está influenciando en la vida de la iglesia es una estrategia de Satanás para frenar la predicación del evangelio, aunque todos estamos predicando a través de redes, internet y muchas otras cosas. Y radio, gracias a Dios que ya salió la primera radio en Santander, la primera radio adventista, eso es motivo de gozo y alegría. Pero hay una profecía que dice que nuestros hijos son los únicos que tendrán derecho a predicar, se les dará la oportunidad de predicar, y nuestros hijos son los primeros afectados con todo lo que está pasando en el mundo. ¿Cómo van a salir nuestros niños a predicar? ¿Cómo van a salir nuestros niños a enseñar? Si los tienen encerrados en las casas, ya no uno puede salir y hay restricciones y muchas cosas. Satanás está haciendo lo mismo que hizo entre el traspaso de Esmirna a Pérgamo. Lo que no pudo hacer con la violencia, con la espada, lo hizo con las influencias mezcladas de la religión. Y Satanás está buscando estrategias para este tiempo para confundir a su pueblo. Estoy en el versículo 15 de Apocalipsis 19. Él las regirá con vara de hierro y pisará el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. En su vestido y en su muslo tenía escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo quiero preguntarte en este día, mi querido hermano, ¿quién es el gobernante de tu vida, de verdad? Los gobernantes, alcaldes, todos esos que tienen responsabilidades, deben también entregarle su vida al Señor. Deben dejarse dirigir por el Señor. Ahora, si nosotros elegimos un gobernante que no tiene ningún tipo de respeto a Dios, entonces no espere nada bueno. Por más buena persona que sea, por más amigo que sea, por más persona agradable que haya conocido en la infancia, que se haya visto buena persona, no esperen nada bueno de un gobernante que no tenga un temor de Dios. Asumamos las consecuencias y digámosle al Señor: perdón, Señor, por lo que hemos nosotros elegido, pero no teníamos una opción mejor.
Elegimos el menos peor entre los peores. Pero nuestro gobernante eres tú, Señor Todopoderoso. Ayúdanos a soportar esta situación con paciencia y con fidelidad, para que cuando tú vengas nos halles haciendo lo que nos has encomendado. Y vuelvo a repetir lo que le dije al principio. La iglesia de Esmirna oraba para que el imperio romano no cayera. Oraba porque sabía que Dios había predicho que después de Roma vendría la gran apostasía. Y vendría la tribulación. Y vendría la abominación asoladora. Ahora, hermanos, nosotros tenemos que concentrarnos en la venida del Señor. Las cosas que están sucediendo es una demostración de que Cristo está a las puertas y Satanás está tratando de mantener entretenidas a las personas. Es tanto el entretenimiento que usted se mete ahorita en YouTube, hágalo. Métase y ponga transmisión en vivo del cohete chino que perdió el control. Y usted va a conseguir a miles de personas conectadas viendo la trayectoria del cohete. Entretenidos. Satanás nos está tratando de entretener, nos está tratando de encerrar a nosotros en una burbuja tecnológica y de circunstancias sociales para desconcentrarnos de lo que realmente debemos hacer, que es la predicación de que Cristo viene pronto. El Señor vendrá a buscar a sus fieles y recompensará y nos dará una oportunidad de vivir en un mundo donde no habrá llanto, ni dolor, ni clamor, porque todas estas cosas habrán pasado. Que Dios nos bendiga en este día, hermanos, que Dios nos ayude y que Él sea nuestra fortaleza en estas circunstancias. Que la sociedad va a mejorar, olvidémonos de eso. Olvidémonos de eso. Eso no va a mejorar. Pero sí estoy seguro de algo. Dios va a sustentar a su pueblo, incluso en los peores momentos, como lo hacía con su iglesia en el pasado, lo hará en el presente. Y cuando nos toque huir a los campos, cuando nos toque que irnos y abandonarlo todo, como dice el himno 420, que el Señor bajo sus alas, o Él cuidará de nosotros, ¿no? Él cuidará de ti, Dios cuidará de ti, velando está su tierno amor. Él cuidará de nosotros, nunca desmayes que en el afán el Señor cuida de cada uno de nosotros. Que Dios nos bendiga, nos ayude y que este mensaje, más que ser una reprensión, haya sido una reflexión para nuestra vida. Les deseo a todos un feliz sábado. Amén, ministro. Dios lo bendiga. Amén, ministro. Amén. Buenísimo esa predicación. Vamos a orar antes de cantar. Oremos. Querido y amante Padre que estás en el cielo, en esta oportunidad, Señor, nos acercamos a ti porque tú eres el Rey de nuestras vidas. Lamentablemente vivimos en una sociedad contaminada. Los gobernantes como hombres se equivocan y se seguirán equivocando. Tomarán malas decisiones y la gente saldrá a la calle a manifestar su descontento, pero de nada servirá. No sirve de nada. Más bien el enemigo logra su objetivo porque muchas personas mueren en las manifestaciones. Nosotros tenemos que pedirte perdón porque hemos sido los que hemos elegido a nuestros gobernantes. Hemos puesto a hombres por encima de ti. Y necesitamos, Señor, que tú corrijas nuestra vida y nos ayudes a depender de ti donde quiera que estemos. La sociedad seguirá desmoronándose como en los días de Noé y como en los días de Lot, pero tú tendrás un arca de salvación para Noé y tendrás una nueva ciudad para Lot, y no tendremos que mirar hacia atrás, sino hacia adelante, hacia la manera, Señor, que tú diriges a tu pueblo hacia la patria celestial. Porque tú peleas nuestra batalla, pero necesitamos depender de ti. Acompaña a esta iglesia y dirígela en todo momento, para que nuestro único gobernante supremo seas tú sobre todas las cosas. En el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.